Hoy haremos un repaso sobre el tema visto en clases anteriores. Elaboración de tablas de frecuencia. Vamos a hacerlo a través de un ejercicio en el cual vamos a desarrollar este tema. Entonces dice el ejercicio lo siguiente. Se le propuso a un grupo de jóvenes, se le preguntó a un grupo de jóvenes a qué actividad dedicaban su tiempo libre. Y las respuestas fueron las siguientes. Vemos acá que hay diferentes respuestas: lectura, ver televisión, deporte, videojuegos y música. Esas son las respuestas que se plantearon. Entonces, alrededor de estas respuestas vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia. Recordemos que para elaborar una tabla de frecuencia vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Bueno, lo primero es que vamos a hacer una columna donde van a ir todos los datos ordenados de menor a mayor. Eso en el caso de ser una variable numérica, una variable cuantitativa. Pero como en nuestro caso es una variable cualitativa, podemos ubicar los datos en la columna de forma aleatoria. Sin embargo, muchas veces se acostumbra a colocar en orden alfabético. Bueno, entonces colocamos acá en nuestra tabla en orden alfabético: deporte, lectura, música, ver televisión y finalmente videojuegos. Entonces esa sería la primera columna de nuestra tabla de frecuencia. Hay una segunda columna. En esta segunda columna se va a ubicar la frecuencia absoluta. Recuérdese que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Entonces, procedemos entonces a contar las veces que se repite cada uno de ellos. Estoy en deporte, entonces con este deporte vamos a leer cuántas veces se repite. Entonces, observemos que se repite una vez, se repite dos veces, se repite tres veces, se repite cuatro veces, se repite cinco veces. Deporte se repite cinco veces. Entonces ese valor de 5 lo colocamos acá en nuestra tabla, el valor de frecuencia absoluta, 5 veces. Igual procedemos con los otros datos. Entonces sigue lectura. Entonces venimos y contamos y vamos subrayando o vamos eliminando aquí en nuestra tabla. Entonces hagámoslo una vez más: lectura 1, 2 veces, lectura 3 veces. Bueno, lectura no hay más. Entonces en lectura colocaríamos ese valor de 3 y así sucesivamente. Entonces observamos que música está solamente 2 veces, vemos que ver televisión está 4 veces y vemos que videojuego está 6 veces. Entonces esa será nuestra segunda columna en la tabla de frecuencias. Entonces recordemos, está la primera columna que es dato, el dato, donde está el dato precisamente que estemos trabajando, la frecuencia absoluta, que viene a ser el número de veces que se repite un dato. Posteriormente
viene la tercera columna, que es la columna de frecuencia relativa. Esta columna de frecuencia relativa es toda esta, está subdividida en 3 columnas. Y entonces colocamos ahí en la parte superior, perdón, frecuencia relativa, esa frecuencia relativa son 3 subcolumnas y esa frecuencia relativa se puede mostrar como una fracción. Dice que esta frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, debemos tener el número total de datos. Entonces, aquí en la parte de abajo vamos a colocar total. Este va a ser el total. Y para saber cuántos datos tenemos en total, pues podemos contarlos acá de nuestra encuesta. O de una manera mucho más fácil, podemos sumar estas frecuencias absolutas y obtenemos el total. ¿Por qué? Porque si 5 personas prefieren deporte, 3 personas prefieren lectura, 2 personas prefieren música, 4 prefieren televisión y 6 prefieren videojuegos, pues simplemente al sumar todos estos de acá, obtendremos también de una vez el total de datos, entonces, que son 20. Ahora sí, estamos en posibilidad de encontrar la frecuencia relativa y vamos a hallar primero en forma de fracción. Entonces, vamos a colocar aquí en forma de fracción y dice que para hallar la frecuencia relativa tomamos esta frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de datos. Entonces, vamos a encontrar la frecuencia relativa, repito, vamos a encontrar esta frecuencia relativa para este dato de deporte. Entonces, será, tomamos la frecuencia absoluta, este valor de 5, y lo dividimos, este valor de 5, y lo dividimos entre el total, y lo dividimos entre 20. Entonces eso es lo que vamos a ubicar aquí en la forma de fracción. 5 dividido 20. Procedamos para encontrar la frecuencia relativa para la lectura. Entonces tomamos la frecuencia absoluta, en este caso 3, y la dividimos entre el total de datos, 20. Eso es lo que colocamos aquí en la frecuencia relativa. Entonces 3 dividido 20. Y así hacemos sucesivamente. Entonces la frecuencia relativa para este dato de música será 2 dividido 20. Lo ubicamos ahí. La frecuencia relativa para ver televisión será 4 dividido 20. Y finalmente la frecuencia relativa para este videojuego será 6 dividido 20. Mire que esto es una fracción. Todos estos son fracciones. La rayita de la mitad de aquí del fraccionario indica división. Ya encontramos la frecuencia relativa en forma de fracción, dice acá, pero también la podemos encontrar en forma de decimal. Entonces en la siguiente columna vamos a colocar en forma de decimal. Nos cuentan que aquí que en forma de decimal es simplemente el resultado de la división. Entonces hacemos esta división. Pues tomamos nuestra calculadora y hacemos esta división. 5 dividido 20, 5 dividido 20, eso nos da 0,25 y ese es el valor que ubicamos ahí, 0,25. Vamos a hacer ahora esta frecuencia relativa en forma decimal para
esta fracción. Entonces será 3 dividido 20. En nuestra calculadora decimos 3 dividido 20 igual, nos da 0,15. Entonces ese valor es el que ubicaríamos acá al frente, 0,15. De igual manera realizamos los otros, 2 dividido 20, 2 dividido 20, 2 dividido 20, eso nos da 0,1, que es el valor que ubicaríamos en la frecuencia relativa en forma decimal. 4 dividido 20, eso nos da 0,2, lo ubicaríamos acá al frente. Y finalmente 6 dividido 20, que nos darían 6 dividido 20, que nos daría 0,3. Lo ubicamos al frente. Ya tenemos la frecuencia relativa en forma de fracción y decimal. Nos falta en forma de porcentaje. Nos dicen que simplemente multiplicando por 100. Entonces cada uno de estos valores lo multiplicamos por 100. Colocamos aquí la columna porcentaje y multiplicamos cada uno de esos valores por 100. Entonces 0,25, empecemos 0,25, lo multiplicamos por 100, nos da 25, ubicamos ahí el 25, procedamos con uno más, 0,15, escribimos 0,15, lo multiplicamos por 100, disculpe, creo que no lo multipliqué, aunque sí da ese valor 0,15, lo multiplico por 100, observamos que nos da 15, y así sucesivamente. Aquí nos dará, al multiplicar por 100, ustedes ya lo pueden comprobar, nos dará 10, luego al multiplicar 0,2 por 100, lo pueden comprobar, nos da 20, y finalmente multiplicar 0,3 por 100 nos da 30. Como todo es en porcentaje, le debemos de ubicar el símbolo de porcentaje a todos, observen. Finalmente, vamos a llenar estos espacios de acá. Como esto es un total, tenemos que sumar todo esto. Como esto es una suma de fraccionarios, recordemos que todos, como todos tienen igual denominador, pues dejamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. Es decir, vamos a dejar 20 abajo y sumamos los numeradores. 5 más 3, 8, más 2, 10, más 4, 14, más 6, 20. Entonces nos da 20 sobre 20. Aquí siempre nos debe dar el mismo numerador y el mismo denominador. Si esto nos quedó bien hecho, siempre debe quedar el mismo numerador y el mismo denominador. Pero sabemos que cualquier número dividido entre el mismo, pues entonces siempre nos va a dar la unidad. Por lo tanto, eso es igual a 1. De igual manera, si nosotros sumamos todo esto en nuestra calculadora, sumémoslo rápidamente, a ver qué nos va a dar. 0.25 más 0.15 más 0.1 más 0.2 más 0.3. Eso nos dio igual a 1. También aquí nos debe dar 1. Entonces, para que lo tengamos presente, si esto nos quedó bien hecho, esto nos debe dar 1, esto nos debe dar 1, y la suma de este porcentaje me debe dar el 100%. Sumemos rápidamente, 25 y 15 son 40, y 10, 50, y 20, 70, y 30, 100. Entonces acá, 100%. Bueno, entonces con esto hemos recordado cómo hacemos para hacer nuestra tabla de frecuencias. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien.